La paz total atraviesa su momento más crítico. Una serie de filtraciones y testimonios recientes han encendido el debate sobre los límites éticos y legales entre la política y el conflicto armado. Bienvenidos. Hoy analizamos las pruebas que circulan sobre presuntos nexos entre figuras políticas y grupos armados. ¿Qué tan sólidos son los testimonios? ¿Cómo afecta esto la credibilidad del proceso de paz y cuáles son las consecuencias judiciales que se vislumbran? Analicemos los hechos. El origen de esta controversia se encuentra en una serie de grabaciones de audio y declaraciones juramentadas que han sido reveladas en las últimas semanas. En estos documentos, que ya están en manos de las autoridades competentes para su evaluación, se mencionan supuestos apoyos o encuentros no autorizados entre funcionarios y miembros de grupos ilegales. Es fundamental aclarar que, hasta el momento, se trata de denuncias y testimonios que están bajo investigación y no de hechos judicialmente probados. La Fiscalía General de la Nación y otras entidades están en la fase de verificación de la autenticidad y veracidad de estas pruebas. Lo que se describe en ellas es una posible red de colaboraciones que iría desde el intercambio de información hasta supuestos apoyos logísticos en zonas de conflicto. Estas acusaciones han generado una tormenta política porque, de ser ciertas, pondrían en tela de juicio no solo la integridad de los funcionarios señalados, sino la transparencia de toda la estrategia de diálogo del gobierno. La clave aquí es entender que mientras el proceso de paz requiere contacto, este debe ser oficial, transparente y autorizado. Cualquier acercamiento por fuera de esos canales legales es lo que está generando esta profunda crisis. Los grupos que se han mencionado de forma recurrente en estos reportes son, principalmente, las disidencias de las FARC, conocidas como Estado Mayor Central o EMC. Según las filtraciones, se habrían producido reuniones en regiones estratégicas para estos grupos con el objetivo de facilitar, supuestamente, procesos de diálogo y sometimiento a la justicia. Sin embargo, el problema central no es el diálogo en sí mismo, que es el objetivo de la política de paz total, sino la naturaleza de esos contactos. La línea que separa un acercamiento oficial y autorizado de una colaboración ilegal es muy delgada. Un contacto no oficial, realizado sin el conocimiento o la aprobación de las altas instancias del gobierno y de los organismos de control, puede ser interpretado como una alianza criminal. El debate se centra en si estos encuentros fueron iniciativas bien intencionadas, pero torpes, ejecutadas sin seguir los protocolos adecuados, o si por el contrario, esconden una agenda ilegal que buscaba beneficiar a estos grupos al margen de la ley. La falta de claridad sobre la naturaleza y el propósito de estas reuniones es lo que ha alimentado la desconfianza y ha dado munición a los críticos del proceso, quienes argumentan que la paz total podría estar cruzando líneas rojas inaceptables. Ahora, ¿cuál es la ruta judicial que enfrentan estas denuncias? El camino legal es complejo y depende directamente del cargo de los funcionarios presuntamente implicados. Para los congresistas, por su fuero especial, la competencia exclusiva de investigación y juzgamiento recae en la Corte Suprema de Justicia. Es esta alta corte la única que puede llamarlos a indagatoria y decidir si hay mérito para abrir un proceso formal en su contra. Para otros funcionarios del gobierno, como ministros, directores de entidades o asesores sin fuero parlamentario, la investigación corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Los delitos que podrían configurarse en estos casos son extremadamente graves. Uno de ellos es el de concierto para delinquir, que castiga el simple hecho de acordar con otras personas la comisión de delitos. Otro, aún más grave, podría ser la financiación o colaboración con grupos armados ilegales. Para que estos delitos se comprueben, la justicia deberá demostrar que existió una intención, un dolo, de asociarse con estos grupos para fines ilícitos, y no simplemente un contacto fallido en el marco de una política de paz. El reto para los investigadores será enorme: diferenciar entre un error de procedimiento y una conducta criminal deliberada. Frente a este escándalo, la respuesta del gobierno ha sido contundente.
Tanto los funcionarios directamente señalados como la propia Presidencia de la República han negado rotundamente todas las acusaciones. En diversas ruedas de prensa y comunicados oficiales, han calificado las denuncias como una campaña de desprestigio orquestada por sectores que se oponen a la paz total. El argumento central de su defensa es la falta de pruebas sólidas y verificadas. Han exigido que quienes acusan presenten evidencias concretas ante la justicia y no se basen en rumores o testimonios de terceros que podrían tener intereses ocultos. Este escenario nos presenta un choque de narrativas clásico. Por un lado, la acusación de una posible infiltración criminal en el Estado, y por el otro, la negación y la defensa de la legitimidad de las acciones del gobierno en su búsqueda de la paz. Este contrapunto es vital para entender la dimensión política del problema. Mientras la justicia avanza, el debate público se alimenta de esta tensión entre la acusación y la negación, dejando a la ciudadanía en medio de una incertidumbre que debilita la confianza en las instituciones. Todo esto, inevitablemente, tiene un impacto directo y profundo en la política de paz total. Su principal activo es la credibilidad, y esta crisis la está minando severamente. La confianza es fundamental tanto para los grupos armados que están en la mesa, como el ELN o el propio EMC, como para la sociedad civil que respalda los diálogos. Si los negociadores del gobierno son percibidos como poco transparentes o con agendas ocultas, ¿por qué confiarían los grupos en los acuerdos que se firmen? Estos escándalos pueden ser instrumentalizados por los sectores más radicales, tanto dentro del gobierno como en la insurgencia, para sabotear los acercamientos. Quienes se oponen al diálogo ahora tienen el argumento perfecto para decir, se los dijimos, este proceso está viciado. Esto podría llevar a un enfriamiento o incluso a la ruptura de las mesas de negociación que tanto esfuerzo ha costado establecer. La credibilidad de la paz total está en su punto más bajo, y recuperarla dependerá de la rapidez y la transparencia con que el sistema judicial y el propio gobierno logren aclarar estos hechos tan graves. Lamentablemente, el fantasma de la infiltración de actores armados en la política no es un fenómeno nuevo en Colombia. Lo que estamos viendo hoy trae a la memoria el escándalo de la parapolítica, que a mediados de la década del 2000 reveló los nexos entre congresistas, gobernadores y alcaldes con grupos paramilitares. Aquel proceso judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia, demostró cómo la democracia colombiana había sido permeada por intereses criminales que buscaban controlar territorios y asegurar poder político a través de la violencia y la intimidación. Recordar este oscuro capítulo es importante para entender la gravedad de las acusaciones actuales. La historia nos ha enseñado que cualquier alianza, por mínima que sea, entre la política y los actores armados ilegales, termina por corromper las instituciones, debilitar el Estado de Derecho y traicionar la confianza de los ciudadanos. Por eso, la sociedad colombiana reacciona con tanta alarma. No se trata solo de un escándalo más, sino del temor a que la historia se repita y que los esfuerzos de paz terminen siendo contaminados por las mismas dinámicas de violencia y criminalidad que se intentan superar. La reacción de la opinión pública no se ha hecho esperar, y como es habitual en la Colombia de hoy, está marcada por una profunda polarización. En las redes sociales y en los medios de comunicación, el debate es intenso y a menudo irreconciliable. Por un lado, están quienes defienden la política de paz total a toda costa y ven estas denuncias como un ataque político para hacerla fracasar. Argumentan que en un proceso tan complejo, es normal que haya errores y que se debe priorizar el objetivo final de silenciar los fusiles. Por otro lado, un sector cada vez más amplio de la población expresa su creciente desconfianza y exige mano dura. Para ellos, no puede haber paz a cualquier precio. Y la sola sospecha de colaboración con criminales es motivo suficiente para abandonar los diálogos y retomar una estrategia de seguridad más confrontacional. Esta división se refleja en las tendencias de búsqueda y en la conversación digital. La desconfianza hacia el proceso de paz está creciendo,
Y el gobierno se enfrenta al reto no solo de resolver la crisis judicial, sino también de reconquistar a una opinión pública cada vez más escéptica y dividida. El futuro de la paz total pende de la capacidad de las instituciones para investigar y juzgar estos hechos con total imparcialidad. La clave está en determinar si hubo intención criminal o si fueron simples errores de procedimiento en un proceso complejo. La sociedad colombiana exige respuestas claras, y solo la justicia puede darlas. De su independencia y rigor depende no solo el destino de unos funcionarios, sino la viabilidad de la esperanza de paz para todo un país. Déjanos tu opinión. ¿Crees que la paz total puede sobrevivir a esta crisis de credibilidad? Si te gustó nuestro análisis riguroso, suscríbete y comparte este video para promover el debate informado. Hasta la próxima.